y vamos a sacar nuestra Biblia de bolsillo. Me regalaron, me ofrendaron esta Biblia de bolsillo para que no se me olvide. Porque cuando son más pequeñitas, a veces se llegan a quedar en casa. Y vemos que Jeremías fue llamado para profetizar al pueblo de Judá por un periodo de más de 40 años. Y le tocó vivir durante los que serían los últimos días del reino de Judá. Jeremías, igual que el apóstol Pablo, durante su ministerio sufrió muchísimo. Le costaron hasta lágrimas. Fue un profeta escogido por Dios para llevar este ministerio a este pueblo necio, idólatra. E igualmente le costó azotes, castigo, encarcelamientos y incluso el día de hoy vamos a ver que lo avientan a un pozo, a una cisterna, ya sin agua más que con lodo. ¿Por qué? Porque lo querían matar. ¿Pero por qué lo querían matar? Porque él siempre predicó la verdad de Dios, la palabra de Dios, tal y como él la recibía. Y aunque fuera dura, la seguía dando. Y en este punto de la historia, Judá tenía un bloqueo militar a su alrededor y tenía el ejército de Babilonia a las puertas. Estaban tocando ya a los portones de la ciudad. El ejército de Babilonia había bloqueado la ciudad y este bloqueo había durado por un periodo de más o menos 2 años. Y durante esos 2 años la ciudad estaba bloqueada, estaba aislada. Las rutas comerciales se encontraban cerradas y la comida estaba escaseando. La gente estaba temerosa y atormentada. El pueblo estaba sin ánimos, sin fuerzas, y como si todo esto fuera poco, aquí tenemos al profeta Jeremías predicando y proclamando lo que podía fácilmente ser interpretado como un mensaje de traición. Pero, hermanos, ¿ustedes creen que predicaba la traición el profeta? Si miramos esto a través de los ojos del hombre, a través de nuestros ojos, entonces podríamos contestar que sí. Porque muchas veces cuando nosotros vemos un problema y alguien nos está duro y duro, va a decir, oye, pues ¿de qué lado estás? ¿De los buenos o de los malos? ¿Sí? Y a veces hasta nos podemos enojar y a veces hasta le queremos romper la boca para que se calle, ¿verdad? Porque nos está diciendo la verdad. Pero la verdad incomoda y siempre ha incomodado al hombre. Y yo me acuerdo porque cuando muchas veces hay gente que te dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir tus 5 verdades. Mira, estás feo, no te bañas, eres un maleducado, eres grosero, etcétera, etcétera. Y se ofenden porque dicen, ¿cómo que no me baño? Pues si me lavo de ovalito, pero pues me baño, ¿no? Bueno, eso es lo que él cree, pero no es cierto. Ante los ojos de otras personas sí es una persona sucia. Pero sí somos, no nos gusta que nos digan la verdad. Y el profeta Jeremías se lo estaba diciendo. Pero ¿qué creen? Que la respuesta ahorita en esta actualidad es no.
es un rotundo no. El profeta no estaba traicionando a nadie. El profeta solamente estaba diciendo, predicando lo que Dios le había mandado a decir a su pueblo. Y digo no porque el profeta no estaba hablando sus palabras. Jeremías hablaba lo que Dios le mandaba. Jeremías solo declaraba la verdad de Dios. Pero el profeta Jeremías aparece en una situación incómoda, porque él respeta la palabra de Dios y la transmite con fidelidad, advirtiendo al pueblo que se avecinan tiempos difíciles donde pasarían hambre, peste y dificultades. Pero quien se pase a territorio babilónico, entonces tendría el alimento suficiente para sobrevivir. Y pues vamos a leer Jeremías 38 del 1 al 28, de corrido para poder entender el mensaje del Señor. Cefatías, hijo de Matán, Gedalias, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron que Jeremías le decía a todo el pueblo, así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste, pero el que se pase a los babilonios vivirá, se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida, así dice el Señor. Esta ciudad caerá en poder del ejército del rey de Babilonia y será capturada. Los jefes le dijeron al rey, hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún quedan en esta ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedequías respondió, lo dejo en sus manos, ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. Ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. El etíope, Ebed-Melech, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio real y le dijo, mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña, han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech, toma contigo 3 hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se muera. Ebed-Melech lo hizo así y fue al depósito de ropa del palacio real. Sacó de allí ropas y trapos viejos y con unas sogas se los bajó a la cisterna a Jeremías. Ebed-Melech le dijo a Jeremías, ponte en los sobacos estas ropas y trapos viejos para protegerte de las sogas. Así lo hizo Jeremías. Los hombres tiraron de las sogas y lo sacaron de la cisterna y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. El rey Sedequías mandó que llevaran a Jeremías a la tercera entrada de la casa del Señor y allí le dijo, te voy a preguntar algo y por favor no me ocultes nada. Jeremías le respondió al rey, si respondo a la pregunta de su majestad, lo más seguro es que me mate. Y si le doy un consejo, no me va a hacer caso. Pero en secreto el rey Sedequías le hizo este juramento a Jeremías. Te juro por el Señor, que nos ha dado esta vida, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos hombres que atentan contra tu vida.
Jeremías le dijo a Sedequías: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán. Pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos y será incendiada y usted no tendrá escapatoria. El rey Sedequías respondió: yo le tengo terror a los judíos, que se pasaron al bando de los babilonios, pues me pueden entregar en sus manos para que me torturen. Jeremías le contestó: obedezca a su majestad la voz del Señor que yo le estoy comunicando, y no caerá en manos de los babilonios. Así le irá bien a usted y salvará su vida. Pero si su majestad se empecina en no rendirse, esta es la palabra que el Señor me ha revelado. Todas las mujeres que aún quedan en el palacio del rey de Judá serán entregadas a los jefes del rey de Babilonia, y ellas mismas le echarán en cara: tus amigos más confiables te han engañado y te han vencido. Tiene los pies hundidos en el fango, pero tus amigos te dieron la espalda. Todas las mujeres y los hijos de su majestad serán entregados a los babilonios, y ni su majestad podrá escapar, sino que caerá bajo el poder del rey de Babilonia, y la ciudad será incendiada. Sedequías le contestó a Jeremías: que nadie se entere de estas palabras, pues de lo contrario morirás. Si los jefes se enteran de que yo hablé contigo y vienen y te dicen: dinos ya lo que has informado al rey y lo que él te dijo, no nos ocultes nada, pues de lo contrario te mataremos. Tú les dirás: vine a suplicarle al rey que no me mandara de vuelta a la casa de Jonatán a morir allí. Y así fue. Todos los jefes vinieron a interrogar a Jeremías, pero él les contestó de acuerdo con lo que el rey le había ordenado. Entonces lo dejaron tranquilo porque nadie había escuchado la conversación. Y Jeremías se quedó en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue capturada. Y ese es otro tema. Eso lo veremos la próxima semana. Así que, hermanos, esto que leímos es muy fuerte, sobre todo por el rey Sedequías, pues que no era un rey que fuera del agrado de Dios. Había hecho todo lo contrario, hermanos, todo. Y nos dice que los jefes le dijeron al rey: hay que matar a este hombre, que con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún quedan en esta ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. A los jefes, a los príncipes, esos mensajes de juicio no les había agradado. Ellos querían mensajes de: todo está bien, no pasa nada, piensa positivamente, arriba y adelante, y todos somos la solución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos era lo que querían escuchar, pero no. Definitivamente estaban escuchando todo lo contrario. Los mensajes de Jeremías revelaban el pecado de una generación rebelde, idólatra y pecadora.
Igualmente les llamaba al arrepentimiento. Y una gran verdad acerca de la palabra de Dios es que los mensajes no siempre son populares y bien aceptados. Y eso hablamos por nosotros, porque la palabra de Dios, como dice, es una espada de dos filos que penetra, ¿verdad? Y hasta los huesos y duele. Porque no, cuando te inyectan y te ponen una jeringa, pero de esas aguas grandotas, si te llega a tocar el huesito, duele muchísimo, ¿verdad? Y hasta después no puedes ni caminar porque te quedó el dolor. Así es la palabra de Dios. Duele, pero en serio. Definitivamente esto fue lo que sucedió en este caso, ya que el mensaje que él estaba llevando fue visto como un mensaje de traición. Y es por eso que vemos que lo querían matar. Pero lo importante a notar es que Jeremías no permitió que nada le detuviera o amedrentara a este varón de Dios. Pero ¿por qué fue que nada pudo detenerlo o amedrentarlo? La respuesta es fácil, hermanos. Él sabía que Dios estaba con él en todo momento. En su llamado del Señor le dice al profeta Jeremías, y esto lo vemos en el capítulo 1, 17 y 19, que le dice Jeremías 1, 17 y 19, pero tú prepárate, ve y diles lo que yo te ordene, no temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Desafortunadamente no todos los creyentes tenemos este tipo de convicción. Y es por esto que muchos hermanos se aguantan de hablar de la verdad de Dios. Y esto es algo que no se aplica solamente al creyente, sino también se aplica a muchos pastores, a líderes en el cuerpo del Señor Jesucristo. Existen muchos que no predican la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones la verdad de Dios penetra y duele. En ocasiones la verdad de Dios es difícil de aceptar. Como todos sabemos, hermanos, que todo cristiano fiel sabe que declarar la verdad de Dios causará que perdamos amistades, familiares, que perdamos al compadre, que perdamos a los ahijados que ya ni nos fuman, ni nos saludan, que perdamos hasta nuestro empleo. Y hasta puede causar que se divida o vacíe una congregación. Pero no obstante las circunstancias o consecuencias que la palabra de Dios pueda producir, la palabra de Dios tiene que ser predicada y tiene que prevalecer siempre. Recordemos siempre que Dios no nos hizo con espíritu de temor, de cobardía o de timidez. Dios nos hizo con espíritu de valentía. Y por eso en su carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, 7, lo exhorta, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder y de dominio propio. Y esto significa que no podemos hablar y predicar para agradar al hombre,
sino tenemos que hablar y predicar para agradar al Señor. Hermano, dile a tu hermano que tienes a tu lado, hay que declarar la verdad de Dios. Eso es lo que le tenemos que decir a nuestro hermano. Y por favor, hermanos, digan esto, declarar la palabra de Dios. Hay que declarar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Él es santo y no habita en el pecado. Dios nunca cambiará su palabra para agradar al hombre. El hombre es el que tiene que cambiar su vida para agradar a Dios. Dios, el Señor, nos advierte y amonesta diariamente a través de su palabra, con el propósito que reconozcamos nuestras faltas y pecados, que lleguemos al arrepentimiento y seamos salvos. A pesar de que este pueblo le dio la espalda a Dios, Dios en su infinita misericordia les dio la oportunidad para arrepentirse y salvar sus vidas. Jeremías les advirtió las consecuencias de sus acciones por un periodo de 40 años, pero estas palabras fueron vistas por un pueblo como una traición. Es verdad lo que el profeta les dijo, fueron palabras desalentadoras y fuertes, pero hermano, eran la verdad de Dios. Amén, hermanos. Así que, hermano, nunca des palabras dulces, aunque sea a veces difícil, hay que decir la verdad de Dios, no la verdad del hombre, porque nosotros somos imperfectos. Nuestra sabiduría no es, creo que, ni una uñita de Dios. ¿Sí? No somos nada ante Él. Y continuamos con Jeremías 38:5. El rey Sedequías respondió, lo dejo en sus manos. Ni yo que soy el rey puedo oponerme a ustedes. Ahora vamos a recordar que el rey Sedequías era un rey vasallo. Y como dicen, era un rey títere o marioneta que era manejado por los amigos, por los príncipes, por sus allegados. Y puesto por Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de que exiliaron a Joaquín. Sedequías siempre hizo lo que le desagradaba a Dios. Como líder de Judá, los llevó a la idolatría y a la injusticia social. Y tuvo más temor a los príncipes de su reino que a Dios. Sedequías es una demostración de un rey, de un líder con un carácter débil. Probablemente tenía buenos impulsos, pero no pudo enfrentar a los malos hombres que se hallaban en su reino. Al no tener carácter como rey para enfrentarse a los príncipes de Judá, les permitió hacer con el profeta Jeremías lo que ellos querían, matarlo. Proverbios nos advierte, capítulo 22, 24-25, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa.
Es importante el carácter en un líder, hermanos. Sí es importante. La importancia que le da el líder a la integridad en su vida ayuda a conocer el carácter de él como una persona de confianza, calificada para el liderazgo. ¿Por qué ciertas personas que están en el liderazgo no son personas auténticas? ¿Por qué aparentan ser espirituales? Posiblemente ese sea el problema más grande del liderazgo, la falta de un carácter recto. El carácter es básico para todas las decisiones de tu vida física y espiritual. La integridad se hace notaria en aquellas personas que la practican. Cuando una persona peca y puede vivir con ello, deja de ser íntegra. La integridad implica la confesión del pecado y el apartarse de él y no aparentar que no ha ocurrido nada. Eso es pureza. La calidad del carácter del líder se hace evidente en la elección de aquellas personas que le ayudan. En ocasiones se eligen personas que son demasiado condescendientes con sus superiores. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos encanta escuchar que nos digan sí a todo. Pero necesitamos a personas que nos digan las cosas como son en realidad. Y creo que esto es algo que el ser humano le encanta, y eso es vanidad. Muchas veces, como líderes, incluso no nada más de la iglesia, sino como líderes en tu casa o líder en tu trabajo, cuando te haces a llegar de un equipo y aquellos te dicen, oye, qué inteligente eres muy sabio, etcétera, te vas hasta las nubes, tu orgullo se va hasta las nubes. ¿Y qué haces? Permites que muchas veces ellos también hagan lo que ellos quieran. Y cuando hacen eso, ellos es porque hace falta ya un líder. El líder permitiría muchísimas cosas y nos encanta que nos elogien. Que nos digan qué guapo eres, mira nada más, qué bonito bigote, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Hay gente que sí es franca y tiene carácter y se para enfrente de ellos y les dice sus verdades que muchas veces ellos no quieren aceptar. Por eso es importante tener un carácter firme. Además de escuchar la voz de Dios, debe de prestar atención a personas sabias. Es la clave, la actitud de obediencia. El carácter se muestra en lo que se hace, en lo que se dice, en lo que se piensa, en las motivaciones y las actitudes. Implica ser una persona íntegra que respeta y se hace respetar. No se doblega por el miedo y reconoce la razón cuando el otro es el que la tiene. Tener carácter, hermano, no es tener un mal genio o ser agresivo. Es tener dominio propio y controlar tus impulsos y emociones. Así que, hermano, no porque se te presente alguien con mucho coraje quiere decir que tiene un carácter fuertísimo. No. Aquel que tiene carácter es como nuestro Señor Jesús, es humilde, compasivo, paciente, íntegro, transparente. No es aquel patán que quiere golpear a todos, o que insulta, o que sobaja a sus hermanos, o a su amigo, o incluso hasta a sus padres. No hay que presumir de ese carácter, hay que presumir de otro.
Y viendo este carácter, este rey le tenía miedo a sus propios príncipes, no por incapacidad ni por falta de autoridad, sino por falta de carácter. El carácter de Cristo, Él es nuestro ejemplo a seguir, no solo en acción, sino también en carácter. En primera de Pedro, capítulo 2, 21, nos exhorta: por esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. No imitemos, hermanos, sino reproduzcamos la santidad, el amor, la compasión, la mansedumbre y humildad de nuestro Salvador. Seamos como Jesús, no solo en lo exterior, sino también en lo interior, siendo puros, veraces, dedicados a la oración como Él es. Amén, hermanos. Jeremías 38, 6. Ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna. En otras versiones dice a un pozo. Del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. Jeremías fue echado en la cisterna, fue lanzado por el hombre a un lugar desagradable donde perdería su vida. Por lo que en lugar de aventarlo a la cisterna y dejarlo caer, lo que hubiera provocado una herida y el derramamiento de sangre, lo metieron con lazos a la cisterna, donde encontraría una muerte lenta por hambre o enfermedad debido a la exposición, pero sin derramar sangre. La mayoría de las casas en Jerusalén tenían cisternas privadas para guardar agua recolectada de la lluvia de primavera. Usualmente tenían la forma de pera, con pequeñas aberturas en la parte superior que podrían ser cubiertas y si era necesario para prevenir accidentes o la contaminación del agua. Jeremías se hundió en el lodo y no podía salir de allí por sus propias fuerzas. Solo su lazo de esperanza en el Señor, que es el mismo que nosotros tenemos a nuestro alcance y que nos ayuda a salir de este pozo. Este lazo que nos da las promesas de Dios en la Biblia, al ofrecernos inspiración e instrucción para salir del pozo que nos encontramos. Así que, hermanos, muchos de nosotros llegamos y podemos caer a ese pozo o a esa cisterna de oscuridad, porque realmente no hay luz. Y si hemos visto como cuando la gente cae a un pantano, ¿verdad? Hay arenas movedizas y entre más se mueve, más se hunde y más se hunde hasta ahogarse y morir. Aquí había mucho lodo. Igualmente el profeta cayó, no sintió fondo y se iba hundiendo. Y creo que una persona cuando, bueno, yo nunca he tenido la experiencia, yo creo que ninguno de nosotros, pero creo que cuando tú entras a nadar a una alberca y te avientas tu clavado y te quieres parar y si no sabes nadar y como no tocas fondo, te hundes y sientes horrible porque pues no sabes nadar y te vas al fondo y te puedes ahogar. Así en esto es una muerte lenta, muy lenta. Bueno, el chiste es que el profeta estaba en este pozo.
Y en su palabra el Señor nos dice en Salmos 34, 19, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Tal vez nosotros conozcamos a alguien que está en este pozo o cisterna, que está en la oscuridad, que está en el lodo, que tiene problemas, que vive en soledad y tristeza. Que alguien venga a sacarlo, porque no hay agua, no hay pan, no hay luz. Está simplemente esperando su fin. Así mucha gente, hermanos, está esperando, está hundiéndose y piden la ayuda de Dios. Necesitamos que se mande a alguien o que vayamos nosotros para que lo ayudemos y lo saquemos. Hermanos, están esperando que nosotros lo saquemos con lazos de amor. Les llevemos el pan, les demos de beber agua y darles luz para sacarlos de ese lodo y de esa oscuridad. Y hoy, hermanos, les agradecemos a Dios porque por su misericordia estamos nosotros fuera de este pozo. Tal vez hay problemas y circunstancias difíciles, pero ya no estamos en ese pozo de desesperación, ahogándonos con cieno y lodo hasta nuestro cuello. Pero aún hay gente que está en este pozo. A lo mejor un vecino, un familiar, que no te lo va a decir, pero que habrá ocasiones que te pedirán oración por ellos, porque han visto un cambio en tu vida. Pero lo que realmente te están diciendo es, yo no soy salvo, necesito de Jesucristo. Cuando alguien venga y te pidan que ores por ellos, aprovecha la situación de esa persona porque hay desesperación, hay angustia, hay problemas, hay necesidad y necesitan la ayuda de Dios. El Salmo 41:3 nos dice a través de esta oración: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Porque ya no estamos en ese pozo o en esa cisterna. Dios ha puesto nuestros pies sobre la roca y sabemos que esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Y nos podrán decir y podrán venir vientos, ríos, tormentas, huracanes y no nos podrán tirar. Amén, hermanos. Así que, pero también hay lo contrario. Hay muchos que se dejan caer en ese pozo y en lugar de buscar salir, se hunden más y más y más, porque ese lodo es el pecado. Cuando pecan, pecan y pecan y no quieren dejar el pecado, pues van directito a su muerte, ¿verdad? Nosotros sí tenemos un abogado ante nuestro Dios, pero también nos pide y nos exhorta que no sigamos pecando.
Y que no nos mantengamos en ese pozo si llegamos a caer, sino al contrario, hay que pedir ayuda. Y podemos pedirle ayuda directamente al Señor. Tenemos una comunicación, tenemos un celular que inmediatamente nos comunica. ¿Mm? Así que, hermanos, no hay que perder contacto con nuestro Dios. Y perdón, ya me perdí en mis tantas hojas que hice. Okay. Así mucha gente está esperando, está hundiéndose y pide a Dios, necesito que mandes a alguien que me ayude y me saque. Hermanos, están esperando que nosotros los saquemos con lazos de amor. Y continuando con Jeremías 38, 7, 9. El etíope, Ebed-Melech, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna o en el pozo. En cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio real y le dijo, mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña, han arrojado a Jeremías en la cisterna. Allí se morirá de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. Ya no hay pan en la ciudad. Tristemente el Evangelio se está acabando y necesitamos más pan. La cisterna se asemeja al vacío que la gente tiene, una profunda tristeza y una profunda soledad por no tener a Jesucristo, el pan de vida. Hoy estamos viviendo días donde no hay pan. Así en el relato, Jeremías estaba en la cisterna y tampoco había pan. Y en ese pozo el profeta se va a morir de hambre. Y en el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, 12, en este juicio del Señor, dice, vienen días, afirma el Señor, omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan, ni de sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En estos días habrá hambre de oír la palabra de Dios. El problema es que la gente tiene un hambre de conocer la verdad de Dios, de conocer a Dios. Y cuando estas personas están hambrientas y llega alguien con una comida chatarra, unas papitas, una coca, unas donas, que no sirve, o con una paletita, con chicle para satisfacer esa necesidad del cuerpo y del alma, la persona al no ver más, la va a tomar y se la va a comer por el hambre. Nosotros como hijos de Dios, porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, de llevar su evangelio, hay que abrir los ojos y destaparnos los oídos,
para escuchar que este mundo hay hambre de la palabra de Dios. No podemos decir, ya se hizo todo lo posible, ya no voy a tocar puertas. Nos desanima que cuando predicamos la palabra de Dios, la gente nos rechaza. Y no quiso aceptar, o porque algunos ya son salvos. La palabra de Dios es el pan de vida. Dios dice que es real y verdadero. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Leer, estudiar y aferrarse al pan de vida, que es nuestra Biblia. Y si en algún momento no entendemos, hay que orar y pedir guía al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría e entendimiento para entender lo que su palabra me está diciendo. No fue tan fácil, pero ahora que pensamos en entenderlas y vemos cómo Dios ha puesto todo en su palabra, vemos que es perfecta y vemos cómo Dios ha puesto lo que necesitamos y lo que el Señor quiere de nosotros. Instruirse en la palabra para llevar el mensaje de salvación. El Señor nos ha comisionado. Tú eres mi embajador, eres mi siervo fiel, el que va a llevar el evangelio. Tú eres la luz de este mundo, eres la sal de esta tierra. Tú ve y háblales. No hay otro más. Háblales del pan de vida, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Así que, hermanos, nosotros podemos llevar ese pan que tanto hace falta. Y no nada más el pan físico, o como le estaba diciendo, ¿no? Llevar unas donitas o algo así, que eso nunca les va a nutrir ni el cuerpo ni el espíritu. Al contrario, les vamos a afectar a su salud. Hay que llevarles algo nutritivo, verduritas, pues un pollito, algo así, ¿no? Pero también es importante llevar ese pan espiritual que tanto necesitamos para fortalecernos en nuestra fe, en nuestro espíritu, para que podamos seguir creciendo. Posiblemente no como un gigante, pero sí creciendo fuerte y saludable en el Señor. Jeremías 38:10. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech: toma contigo 3 hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se muera. Ebed-Melech, este hombre es del África, no es judío. A lo mejor no escuchó por toda su vida la palabra de Dios, como otros que vivían en Jerusalén. Y esto pasa a veces cuando una cultura está muriendo espiritualmente. La gente de Dios que conoce de la palabra no hace nada cuando alguien necesita ayuda. Pero un extranjero pudo ver claramente que el asunto no era tan complicado y alguien tenía que salvar a Jeremías. No sabemos si este Ebed-Melech era un creyente que escuchó al profeta. Creyendo lo que hablaba era la verdad de Dios. Posiblemente empezó a escuchar cuando Jeremías dijo en el capítulo 13:2-3: ¿puede el etíope cambiar de piel? ¿O el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Y cuando escucha más se da cuenta realmente que este es un hombre de Dios, un varón de Dios.
Y este hombre tiene un gran amor por su prójimo, por el hombre de Dios. Sabía que no era simplemente de jalarlo de allí. A lo mejor estaba bien hundido en el lodo. Tenía que proteger sus brazos, su integridad y no herirlo al sacarlo de allí. Así que este hombre inteligente y compasivo no solamente sacó al profeta, sino que lo hizo de una manera sabia. Este hombre de fe pura, de inocencia y de integridad física tocó la conciencia del rey. Hermanos, ¿estamos listos y tenemos la capacidad para actuar en una crisis? ¿O somos como los demás que estamos muertos espiritualmente y que no hicieron nada? Dios el Señor no hace distingos para su obra o para sus planes. Él utiliza y pone en el corazón de los hombres la disposición para servirlo y alabarlo. Amén, hermanos. Así que Dios igualmente nos pide que seamos compasivos. Es algo que tenemos que aprender. Y nos lo pone a través de este hombre, de este morenito. Dios nos cogió un güero, de ojos azules, guapo, fortachón, que podía sacar con una mano a Jeremías, ¿no? Al contrario, el rey le prestó 3 hombres. Así que debemos estar atentos igualmente a tener compasión. Jeremías 38, 14. Ya mero, hermanos, no me faltan 5 hojas más, que terminé hasta la 1 de la mañana. ¿38? El rey Sedequías mandó que llevaran a Jeremías a la tercera entrada de la casa del Señor y allí le dijo: te voy a preguntar algo y por favor no me ocultes nada. Esto me recuerda a las mamás, ¿verdad? Cuando van a regañar a sus hijos. Y por favor no me ocultes nada, dime toda la verdad, si no, te doy una de aquellas, ¿verdad? Y nosotros todos temerosos comenzamos a confesar: no, es que yo no tuve la culpa, mamá, fue mi amigo, ¿no? Le echamos a veces la culpa a otro. Y así le estaba diciendo Sedequías a Jeremías. Y aquí vemos nuevamente la inestabilidad del rey. Quería información del profeta y es absurdo porque jamás estuvo obedeciendo. Y él pensaba que por haber dejado al etíope Abed-Melech ayudar al profeta, ya había acumulado méritos con Dios. Al haber dicho: ahora sí le pregunto, como ya dejé sacar a Jeremías, pues me van a dar unas buenas noticias, ya Dios cambió, me va a decir que ya estamos salvos. El país está fuera de peligro, esos babilonios, los egipcios les dieron un baile y los corrieron de aquí. Pues no. Desafortunadamente, para su mala suerte, no. Y este rey estaba dispuesto incluso a jurar por Dios que no iba a entregar a Jeremías a sus enemigos porque quería oír más de la palabra de Dios. Pero como siempre, con este predicador fiel a la palabra de Dios, el mensaje no va a cambiar. Es el mismo mensaje de siempre. Ríndete y salvará su vida. Y le volví a preguntar y le decía nuevamente: Jeremías, ríndete, arrepiéntete.
Esto al pecador puede parecerle bien complicado, algo que tiene que analizar más. Hay que considerar todas las implicaciones de cómo va a responder al noble fulano o cuál sería la reacción del príncipe de tal. ¿Por qué? Porque sus decisiones él no las tomaba solo, tenía que consultar a la gente. Y si los príncipes, imagínense, como les decía, como gerente de una empresa, si todos los empleados están a todo dar ganando dinero, tienen vacaciones de más, tienen 3 horas de comida, etcétera, ¿cómo van a renunciar a eso? Tan loco. Ya nos acostumbramos y somos de costumbres, nos acostumbramos a lo bueno y a lo fácil. Y entonces él tenía que consultar a sus príncipes, ¿nos rendimos o no nos rendimos? ¿Me entrego o no me entrego? No tenía esa decisión el rey. Cuando no tenemos carácter, no podemos tomar buenas decisiones en ningún ámbito de nuestra vida, como lo hizo el rey Sedequías. Así que nuevamente podríamos retomar el carácter, pero como ya lo vimos, nos vamos a continuar con Jeremías 38, 19. El rey Sedequías respondió: yo le tengo terror o miedo a los judíos que se pasaron al bando de los babilonios, pues me pueden entregar en sus manos para que me torturen. El rey les tenía terror a los judíos, a sus príncipes, a sus funcionarios, o tal vez al partido opositor, o posiblemente tenía conflictos con ellos desde antes. Para Sedequías todo era bien complicado. Tenía que considerar todas las implicaciones antes de tomar una decisión tan grande. Pero ahora, hermanos, para nosotros como creyentes verdaderos no es tan complicado, porque sabemos la voluntad de Dios, escuchamos y obedecemos su palabra. Es así de fácil. No tiene por qué complicarse nuestra vida. El rey no tenía temor de Dios, pero sí tenía temor al hombre. Y eso fue fatal para este gobernante, porque agradó a los hombres y nunca agradó a Dios. El profeta Jeremías sabía que esto iba a terminar en un desastre, pagando las consecuencias de sus pecados, de su autoridad, de falta de carácter, de su doble ánimo a este juicio del Señor. Hebreos 11:6 nos dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén, hermanos. Así que solamente a través de nuestra fe vamos a creer en el Señor. Si no tenemos fe, aunque el Señor nos advierta un juicio, no lo vamos a hacer, porque no tenemos fe, no creemos. Y mis exhortaciones para el día de hoy: no te quedes callado, hermano. Sé fiel al Señor, predica la verdad de Dios. 2, prepárate para llevar un mensaje de salvación. El Señor está contigo. 3, aunque la palabra de Dios duela, tienes que decirle y exhortar a la persona. 4, el permitir que el Señor te desarrolle tu carácter te hará más confiable ante Dios y ante el hombre. Imitemos el carácter de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que es el amor,
la santidad, la humildad y la obediencia. Unas cuantas cualidades. Y si por casualidad caes al pozo o a la cisterna del pecado, de la angustia, del problema, pide ayuda y quédate quieto para que no te sigas hundiendo en él. El Señor no te abandonará y te hará salir con lazos de amor. Y la última, cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida, a los que tienen hambre. Amén, hermanos. Vamos a orar por este tiempo. Dios Padre bendito, nuevamente te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permites alimentarnos de ella, porque nos permites igualmente discernir en ella y adquirir sabiduría para no caer en los errores de este rey que siempre llevó y que para ti, Señor, no es nada agradable. Al contrario, Señor, danos el carácter de Jeremías, que fue honesto y siempre fiel a tu palabra. E igualmente de este etíope, Señor, que también fue compasivo con su prójimo. Así debemos ser nosotros. Danos ese corazón, Señor, para que podamos ayudar y llevar tu palabra, Señor, a todo pueblo y a toda nación. Y gracias, Señor, por el tiempo. Gracias porque me permitiste estar aquí dirigiendo y trayendo tu palabra a mis hermanos. Espero que haya sido de tu agrado, Señor, y que haya sido de edificación para tu iglesia. Y gracias, Señor, nuevamente por nuestra vida. Y oramos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pues continuamos con